es la capacidad que tenemos. Es la capacidad que nos da Dios de poder entendernos, intención que tiene el otro, lo que se llama la empatía, es decir, tratar de sentir con el otro. Que después de un tiempo de compartir con alguien al cual miramos o observamos o admiramos, empezamos a comprender, a entender y aún mucho más a imitar. Porque esta cosa de mirar al otro nos lleva a esta capacidad de imitar. Y imitar a las personas que admiramos o que observamos o que son ideales para nosotros. Ahora, ninguna de estas cosas las comentás como algo negativo en la conducta humana. Mira, es algo que tenemos naturalmente dado por Dios para poder generar hábitos, conductas, para poder generar aún valores o intereses. Los chicos nacen, desde que nacen, ya tienen esta capacidad. Pues sabés que hay estudios que se hicieron de chicos que no tuvieron ningún tipo de estímulo, 40 minutos de nacido, venía el investigador, le ponía determinada cara al rostro del chico, y el chico empezaba a imitar, porque ya la vía óptica está desarrollada, empezaba a imitar la conducta del observador, empezaba a imitar el rostro. A los 40 minutos 40 minutos de haber nacido. La investigación es buenísima, pero hay que ser atorrante, ir a molestar a un pobre pibe que acaba de nacer. No es molestia. En general el rostro humano es lindo de observar y de imitar. Y si uno se ríe al lado de un chico, el chico sonríe. Si uno se pone serio... Por eso es tan importante que le den apenas nace el bebé a la mamá. Exacto. Porque ya de por sí el bebé conoce tanto la voz de la madre y como el olor de la madre. Y el rostro de la madre, al mirar, el chico se queda fascinado mirando el rostro de la mamá. Y cuando da de mamar, cuando la mamá da de mamar, bueno, el bebé mira el rostro de la madre. Este tema de imitar y de aprender, por ejemplo, los cordobeses, ¿por qué tienen ese canto los chicos? No es genético. No es el gen cordobés de que hace ese tipo de canto al hablar. Es imitación. Y tira por tierra toda una teoría, la teoría de Piaget, que Piaget es un estudioso de la evolución del niño, y dice que el chico a los 2 años aprende a imitar. Hoy por hoy, a través de estos estudios de las neuronas espejo y estudios con métodos de estudios profundos, el chico aprende imitando, no aprende a imitar. El chico tiene la capacidad de imitar y uno aprende conductas, hábitos, actitudes imitando. Por eso creo que esto es algo muy importante de poder entender, de que quienes rodeamos a un niño, padre, madre o el núcleo familiar, lo que estamos haciendo, el chico lo mira y probablemente tarde o temprano lo va a imitar. Bueno, este va a ser el tema en la noche de hoy. Y tenemos los teléfonos, el equipo listo para recibir su llamado. Y usted ya lo sabe, los teléfonos, pero igual los repito por lo menos una vez. 4568-6452, 4568-6667. Para recibir mensajes de texto, el 011-6041-3585. Laura de Buenos Aires, ¿por qué los jóvenes imitamos lo que no debemos? Como ejemplo, Lady Gaga cantante, en vez de invitar a la Madre Teresa de Calcuta. Laura debe ser joven, dice, ¿por qué los jóvenes imitamos? Así que, bárbaro que alguien, un joven, a esta hora nos esté mirando. Yo no es que no pienso que los jóvenes nos miran, pienso que es un horario cuando se supone que están estudiando o los niños se fueron a dormir a la cama. Pero ayer nos llamaron, hicimos un programa sobre los adolescentes y llamaron adolescentes, así que tenemos un amplio espectro de audiencia. ¿Por qué, dice Laura, interesante la pregunta, excelente. ¿Por qué no imitamos a Lady Gaga, o Gaga, no sé cómo se pronuncia, y no a la Madre Teresa de Calcuta, digamos? Porque admiramos a Lady Gaga. Se imita a quien se admira en general. Se imita a aquella persona que se observa con atención, la cual en nosotros genera determinado interés.
esa capacidad de poder imitar viene primero por la capacidad de poder observar y poder atender al otro. Entonces eso lo introyectamos, las neuronas espejo se encienden cuando Lady Gaga está cantando, bailando, y se transforma en un ídolo, y ese ídolo termina siendo imitado por aquel que observa. Y probablemente ese fanático, esa chica o muchacho fanático de Lady Gaga, tenga una neurona que se llama la neurona Gaga, que es la neurona que se enciende cada vez que aparece Lady Gaga. Eso está estudiado. Se enciende determinado grupo de neuronas cuando aparece determinada persona a la cual nosotros podemos admirar o conocer o que impacta nuestra vida. Ahora, ¿eso es un acto de la voluntad o la persona que admira a un personaje, en este caso esta artista, es un accidente de la naturaleza? No, nosotros elegimos a quién admirar. Elegimos. Y en base a nuestros intereses. Ahora, los intereses se desarrollan o los intereses cambian. El tema es que uno puede desarrollar determinados intereses, me empiezan a gustar determinada cosa y ahí le empiezo a atender y empiezo a comprender al otro y empiezo a imitar las otras cosas. Es más, es decir, yo aconsejaría a que las esposas empiecen a tener interés en el fútbol y en las reglas del fútbol y que pregunten. Y después les va a empezar a gustar y van a ver los partidos de fútbol, aunque muchos ahora en los mundiales están presentes, ¿no es cierto? Y van a compartir emociones y todo lo que implica ver un partido de fútbol al lado de sus maridos, pero porque el interés se desarrolla. Yo lo único que pediría es que no pase por delante del televisor cuando estoy mirando un partido. Yo, que mucho más que eso no quiero. No, pero sería lindo que cante el gol como con tu propio equipo, ¿no? Y que juntos puedan agarrarse de la mano y decir golazo. Sí, cuando atajó el segundo penal, estaba viendo en mi dormitorio con mi hija al lado, mi yerno, mis 2 nietos y mi mujer. Y fue un momento de esos inolvidables. Totalmente. Inolvidables. Mis nietos saltaban en la cama, nos abrazábamos. Qué alegría, ¿no? Exacto. Bueno, toda esa emoción es una emoción que se vive con las neuronas espejo. Espejo. Esa capacidad que tenemos de empatizar con lo que estamos viendo, con lo que estamos mirando. ¿Es bueno tener muchas de esas? Todos tenemos. Todos tenemos, porque hay gente que no admira a nadie, que no imita a nadie, que son unos... Bueno, pero estás hablando casi de un autista, entonces. Porque vos sabés que una teoría... Después de este desarrollo y descubrimiento, una teoría que habla acerca del autismo es que el autista no tiene desarrollado las neuronas espejo. Por eso no puede mirar a los ojos de la madre o del padre y no puede imitar los hábitos sociales del medio. Está muy metido para adentro. Entonces, el escaso desarrollo o la ausencia de esta capacidad de empatía, de mirar para afuera, de poder imitar, en el autismo hace que la persona esté solo metido para adentro. Qué tremendo. Hay gente que no ha estimulado sus neuronas espejo y no poder empatizar por ahí con una esposa, con un hijo, en qué le está pasando, qué necesita, claro, porque está tan metido en sí mismo. Bueno, eso tendríamos que repensar de que esto no es bueno. No es bueno. Tampoco un chico que nace autista no tiene ninguna culpa, nació así. Bueno, estamos hablando entonces de un problema del neurodesarrollo o de un problema de un hábito, de decir cada uno en su individualidad me ocupo de mí mismo y no miro a nadie, no admiro a nadie y no empatizo con nadie, ¿no? Porque esto es más que nada un hábito de conducta, ¿no? Una de las cosas que se ve mucho es cómo la gente admira e imita a la gente exitosa, ¿viste? A la gente bella y a la gente que le va bien, ¿no? Por eso es tan importante como lo que hacen los medios de comunicación de presentarnos modelos, pero no todos ellos modelos sanos, modelos que enriquecen la vida de los demás. Entonces te encontrás, por ejemplo,
el tema del tatuaje. Alguien se empezó a tatuar y por imitación hoy es una cosa muy extendida. ¿Es cierto? A mí no me molesta que alguien se tatúe, me parece, yo jamás lo haría y no lo aconsejo en absoluto. Pero lo que más me molesta es que la persona no lo haga por una propia decisión, sino como un mandato cultural que la sociedad le impone. Porque en algún momento se va a arrepentir de haber hecho algo, y eso es lo que a mí me preocupa. Yo le digo a los jóvenes, mira, equivocate, pero equivocate vos. No cometas el error porque otro te empujó, porque después vas a hacer vas a tener 2 veces culpa. Primero, por haberte equivocado, y segundo, porque te equivocaste porque otro te dijo que te equivoques. Y esto es lo que me parece que está produciendo esta sociedad, ¿no? Un tema interesantísimo, ¿no? Vamos a encontrarle la vuelta para que la gente pueda participar, pero mira, ya llama Sergio de Jujuy, dice que renegó mucho y maldijo mucho a la selección. ¿Cómo puede superar este tema frustrante? ¿Cómo? Sergio, tenemos que dar gracias, estos tipos nos hicieron felices. Bueno. Yo creo, ahora, el tema de cómo uno reacciona frente al estímulo tiene que ver con pautas también de imitación y de aprendizaje. Es decir, el lenguaje que yo uso frente a una situación que me emociona, él habla de maldecir, pero el lenguaje que yo uso, es más, algo más sencillo, el cómo saludamos, el manejo del dinero, se aprende todo a través de una imitación, a través del entorno familiar, hábitos y pautas de conducta. Por eso tenemos que tener, no tenemos que tener conductas ambivalentes en relación a nuestros hijos. Por un lado le estamos diciendo, mira, no te pongas nervioso, no grites, está tranquilo, eso con el lenguaje. Pero después, cuando el papá o la mamá se pone nervioso, grita o tira las cosas por el aire, el chico imita más lo que ve, porque eso impacta más que lo que escuchó. Claro. Y esto tiene que ver con este aprendizaje social del entorno al cual el chico va mirando, y cada vez que el papá grita, se encienden neuronas en el cerebro donde el chico está gritando. Porque, es decir, hay una representación en espejo de lo que se ve con la conducta, con el actuar, y esto es equivalente, por eso hablamos de neuronas espejo. Lo que yo veo, yo estoy haciendo. Por eso estas pautas. Ahora... es casi pensar, un padre violento genera... Probablemente genere en el hijo después conductas violentas. Un padre ausente genera un hijo que va a ser ausente también en sus relaciones. Y qué lástima que el padre no puede estar presente para poder influir cosas buenas en sus hijos. Sí. Pablo de San Pedro manda saludos, felicita por el programa. Laura de Rosario, de estar en varios lugares viviendo, vamos tomando características de las diferentes personas. ¿Esto es así? Mira, cuando tenemos, dice Huffer, ¿no? Hay un libro que se llama Contagio Emocional. Y dice que cuando tenemos la libertad de elegir hacer lo que queremos, en general imitamos. Ni siquiera somos originales. Claro. Elegimos ser originales, pero terminamos imitando. No, ¿sabés qué? Y no son frases mías, yo no tengo el copyright de nada, lo copio de alguien, por ejemplo de Aristóteles, que dice, aún en el arte es imitación total. Y cuando uno asocia, dice, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad de hacer pinturas extraordinarias, obras y composiciones musicales. Bueno, vos sos un músico eximio. Bueno, has dirigido coros del cual yo participé. Ah, mirá, vos cantaste. Yo sí, trataba, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios fuiste misericordioso y estaba ahí por lo menos un tiempo. Pero bueno, lo dirigiste vos. Bueno, esta capacidad de generar obras musicales, obras de arte, pinturas, esculturas, es una imitación de Dios. Dios creó la naturaleza. Sí. Entonces lo que dice Aristóteles, y es interesante, de que nosotros aún imitamos a través del arte.
El arte es una imitación. Miramos e imitamos. Imitamos la naturaleza, imitamos la creación, imitamos lo que Dios hizo. Y esa es la capacidad. Ahora, qué lindo poder imitar a Dios, ¿no? Bueno, en realidad yo siempre digo que al haber sido creados a la imagen de Dios, ese ADN creador, lo tenemos nosotros también. Lo tenemos nosotros, totalmente. Y yo creo más, me animo a decir que la Biblia dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Que en esa tierra nueva, las obras creadas a imagen y semejanza de Dios no van a ser destruidas, que van a permanecer. Las cosas hermosas y bellas que el ser humano puede hacer porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, esas cosas van a seguir siendo. Pues ¿sabés cuál era mi pregunta cuando yo era chico? Sí. Hablando del cielo nuevo y una tierra nueva. Sí. Era una duda que me consumía. ¿Habrá cancha de fútbol en el cielo? No sé. No. Pero un día Rubén del Rey, ¿te acordás de Rubén del Rey? Sí. Vino y me dijo, por supuesto. Sí. Por supuesto. Mira, en el cielo no, pero en la tierra creo que en la nueva un tierra. potrero va a haber. Mensaje de texto, dice que él es cristiano y es gay. ¿Cómo trata este tema el invitado? ¿Qué le puede decir? Bueno, no tiene nada que ver con el tema, no sé si quiere decirle algo. Definitivamente si llamás es porque estás buscando ayuda y definitivamente te queremos ayudar, pero... Hay un principio, el principio y el paraguas que cubre para aquella persona que realmente quiere cambiar y modificar esto en su vida, aquella persona que lo quiere hacer, el paraguas está en obedecer a Dios. Entonces, cuando uno quiere obedecer a alguien, empieza a darle importancia a los valores y a ese alguien. Se pone bajo ese paraguas y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero el primer paso es querer obedecer. Claro, querer cambiar. Querer obedecer. El A es, yo en realidad no quiero ser así, quiero cambiar y está en todo su derecho de poder anhelar esto. ¿Sí? Claro. Entonces, el consejo sería, bueno, para este proceso, primer paso, si es un cristiano y tiene fe en Dios, querer obedecer a Dios. Mariana pregunta, ¿a qué edad se termina de formar la personalidad? Bueno, hay gente que no la forma nunca, ¿no? El cameraman tiene 80 y pico de años. Ajá. Y todavía está en formación. Yo creo que todos estamos en formación. A ver, el carácter es algo que se va modelando y moldeando a lo largo de la vida. Y es interesante ver que todas las situaciones que nos irritan, factores de irritación en nuestra vida, que están a lo largo de toda la vida, de todos los años, van modelando y generando aspectos nuevos de nuestro carácter, formas de responder, de actuar, y vamos transformándonos permanentemente a lo largo del tiempo. En general, lo que más nos transforma son los problemas, las dificultades, las irritaciones, que Dios las transforma en factores de bendición si nosotros empezamos a trabajar sobre ellas y a poder comprender qué podemos sacar y rescatar de bueno de todas ellas. Sí. Luciana y Ezequiel de Rosario dice, las cosas negativas infieren, no sé si es la palabra, directamente nosotros para imitar. ¿Entendés la pregunta? Yo no. Las cosas negativas sí. Si influyen en nosotros. Deben ser, sí. Por supuesto. Es decir, la tendencia, a ver, un pibe nace, sí. A los 40 minutos ya imita, empieza a crear 2, 3, 4 años. ¿Por qué imita las cosas malas que ve más rápido que las cosas buenas? Bueno,
Si uno va a determinadas escuelas psicológicas, dice que el nene, el chico nace bueno. Y en realidad las experiencias negativas del entorno empiezan a generar en estos chicos situaciones traumáticas, de desamor, violencia o lo que sea, empiezan a generar respuestas negativas. Pero hay otra realidad. Si vamos a la Biblia nos dice de que nosotros no nacemos buenos, nacemos con una tendencia a pecar, porque el pecado y lo malo subyace en el ser humano. Sí. Entonces, en este sentido, estamos más propensos a hacer lo malo por una tendencia natural del ser humano, que es a esconder, a mentir, a negar o a cubrir los errores, o a codiciar, o a cubrir estas cosas. O sea que esto es una tendencia natural. Mora de Devoto dice, imito a mi mamá y me preocupa porque está media loca. Ajá. Bueno, habría que ver qué concepto de la locura tiene, ¿no es cierto? No, porque Mora, si la imita, también ella está media loca, ¿no? No, hay gente que se hace el loco, ¿eh? Sí. Para ser loco hay que tener una estructura psiquiátrica característica, pero hay mucha gente que sí que se hace loco. No es loco el que quiere, es el que puede. ¿Ah, sí? Claro. La psicosis es un trastorno de neurodesarrollo, pero hay gente que, bueno, se hace el loco. Crisela de Villa Clara, Entre Ríos. Felicito por todos los programas, son de bendición. ¿Cómo caratula a los asesinos seriales precoces que fueron famosos en la Argentina o que son famosos en la Argentina? Ahí creo que ya no hay un proceso de imitación, sino que tiene que ver con un trastorno de personalidad, que ya hay una predisposición psiquiátrica, que son trastornos de personalidad agresivas o psicopatías, pero esto ya entra dentro de una patología psiquiátrica que se va desarrollando desde temprana edad. Por ejemplo, la conducta negativista opositora en la etapa del desarrollo adolescente puede transformarse después en un trastorno psicopático, un trastorno de personalidad con conductas violentas o agresivas, pero bueno, eso es un tema de patología psiquiátrica, no de un hábito o una conducta aprendida a través del entorno. De todas maneras, en Estados Unidos hubo una serie de incidentes con chicos que prendían fuego a las cosas, en la escuela y aún en las casas. Y descubrieron que era como resultado de mirar una serie de televisión para chicos en donde había mucho fuego. Esas conductas así de violencia, de destrucción, también se imitan. Totalmente. Ese tipo de conductas sí. Y estamos hablando de la influencia que pueden tener los medios, algunas series o videojuegos en la conducta de los chicos. Por ejemplo, yo lo veo jugar a veces a uno de mis nietos, un juego de zombies que van avanzando. Abuelo, dice, vos lo tenés que acá ahora y digo, no, esto no me gusta, esto es feo. No, pero son dibujitos, me dice. Son dibujitos, son todo invento, me dice, abuelo. Y van los zombies y le tira bombas y los va destruyendo. Un horror, un horror. La mayoría de los pibes juegan juegos de eso. Y yo creo que es absolutamente negativo. Porque son capaces de diferenciar los niños entre lo que es un invento, un dibujito, un juego de la realidad, o en algún momento se puede confundir esos dos mundos. Puede haber casos donde ya hay conductas adictivas y los chicos están jugando una cantidad de horas muy grande. Y esto va modelando. Claro, tiene su tiempo y su límite, ¿no es cierto? No, las conductas imitativas tienen un freno que es nuestro lóbulo frontal, que es el juicio y el razonamiento, aún en los chicos, que tiene un juicio moral donde dice esto es bueno o esto es malo. Hay una maduración y un desarrollo del juicio moral en los chicos,
donde primero la ley y el orden está establecido por la madre, que castiga determinadas conductas o fomenta otras como positivas, y después esa introyección de la ley y el orden, donde el chico sabe que esto es bueno o esto es malo, esto se debe hacer o esto no se debe hacer. Aunque en el juego haga lo malo. Aunque en el juego haga lo malo, eso no necesariamente después lo tiene que actuar, porque hay un freno moral que lo da nuestra corteza, nuestro cerebro. Sí, pensándolo bien, cuando éramos chicos jugábamos a los policías, a los ladrones, todo. Claro. Nos tocaba hacer de ladrones, éramos ladrones. Exacto. Y ninguno, algunos se habrá desviado a la delincuencia, pero eso no nos cambió la No, y no pasa por eso. Porque sabíamos que era lo bueno y lo malo, ¿no? Exacto. ¿Cómo se construye en un niño este concepto de lo bueno y lo malo? Se construye a través de una etapa de maduración. Primero hay una concordancia interpersonal entre la madre y el chico, donde el chico lo que quiere hacer es agradar a su mamá. Entonces lo que está buscando es nene bueno, o qué lindo, o la sonrisa, o el helado. Entonces se porta en función de lo que cree que la mamá va a premiar y evita lo que cree que la mamá va a castigar. Después pasa a otra etapa. ¿Qué pasa si no hay castigo? Bueno, ahí se genera ansiedad. Cuando no hay castigo y el chico puede hacer lo que quiere, en general son chicos ansiosos, inseguros. ¿Por qué? Porque no saben realmente por dónde ir, cuánta cantidad de chocolate comer o si hasta dónde pueden alejarse de su casa. Lo que se genera es un trastorno de ansiedad por falta de límites. ¿Sí? En el desarrollo entonces del juicio moral, después el chico, cuando ya es un poco más grande, introyecta lo que está bien y lo que está mal. Es la etapa de la ley y el orden. Esto es correcto o esto no es correcto. Pero pasa por una etapa que es una etapa donde uno dice lo correcto y lo bueno es lo que me gusta a mí. Entonces eso de quiero, o dame. Pero el freno está en que los padres tienen que poner ese límite, porque si no quiero y te doy y dame y ahí tenés, o me gusta y hacelo, entonces nunca se introyecta la otra etapa, que es la de la ley y el orden, donde uno ya sabe lo que es bueno, tiene sus propios límites y no tiene que tener el sensor externo del papá o la mamá que está mirando y diciéndole hasta dónde tiene que llegar, porque ya lo introyectó. Y ahí tenemos un juicio moral maduro. Extrapolarlo a la sociedad, esto que estás diciendo, Daniel. Porque en una sociedad en donde no se reprime lo malo, no se castiga el delito, donde queda impune el delincuente, ¿cuál es el mensaje que se le da a la sociedad? Y finalmente, la sociedad entra en este estado de angustia, puede darse como un chico que no tiene límites, vos decís, entra en estado de angustia. Angustia e inseguridad. Inseguridad. ¿La sociedad entra en algo así? ¿Se puede extrapolar este concepto del niño a toda la sociedad? Podría ser, si es una sociedad sin normas y sin pautas claras, sí, desde ya. ¿Dónde vivís vos? Yo creo que pautas y normas hay. Lo que pasa que el delito puede ser lentamente punible y eso también genera cierta incertidumbre. ¿Vos viste lo que sucedió el domingo a la noche en el Obelisco? Ajá, sí. No quedó ninguno preso. Sí, eso es... No, había dos, pero quedaron presos, pero no por eso, sino que tenían antecedentes de otras cosas. Ajá. Lo agarraron a la volteada. Vos lees eso, escuchás eso y vos decís, le tiraron piedra a la policía, pero rompieron todo lo que se les ocurrió. Un banco, un teatro. Se metieron en el teatro, sacaron hasta la escenografía, una cosa. Un bar, lo hicieron pedazo. La verdad, ¿no? Me vino a la mente, no sé si tienen algo que ver, posiblemente no tengan nada que ver, cuando decís, si el chico no tiene límites, si el chico no conoce el castigo cuando infringe la ley, en vez de tener más seguridad, más autoestima, adquiere más inseguridad y más baja autoestima. Que eso está demostrado. Está demostrado que un chico que no ha sido disciplinado, en vez de tener más autoestima, tiene una débil autoestima.
porque no sabe dónde están los límites. Ujú. Lidia Villafane de Formosa nos ve todos los días, nos da gracias. Eduardo de Cuyul, Santa Cruz, mira vos. Muy buen programa, los felicito. Daniel de Formosa, muy interesante el programa. El tema de no copiar a la gente es una decisión de uno mismo, ya sean músicos, violencia de género, drogas. Es como cuando uno acepta al Señor Jesús, es una decisión. Gustavo de Devoto, ¿cómo influye tener un vicepresidente procesado ante la sociedad como ejemplo? Agárrate la voz. Elba de Rosario, mi nuera le grita a los chicos y los chicos le gritan a ella. ¿Es un caso de mala educación o de imitación? Imitación, netamente imitación. Hay familias de gritones y todos gritan. Y esto se va dando a veces de generación en generación. Hay familias de mentirosos. El abuelo miente, le mintió a la esposa y nadie lo agarró, y ahí era el dandy que pudo mentir sin que nadie lo agarre, y ahí entonces se valoró ese abuelo que tuvo una doble vida por este tema, y el padre miente y el hijo miente. Tratando de enseñarle a alguien, dice, pero vos no sabés cuál es el padre de la mentira, le digo. Tratando de guiarlo, como era un cristiano, conocía la Biblia, y la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo, ¿viste? Y él me dice, mi abuelo, dice. No, le digo, ese fue el diablo. Dice, mi abuelo es el padre de la mentira. Dice, fue un mentiroso, y ahí siguió la influencia. Claro, que de alguna manera se puede cortar en la medida que uno quiera, ¿no? Sí, definitivamente. Esto lo vemos en algunos casos de violencia, en donde el padre es violento y los hijos terminan siendo violentos. Porque los hijos aprenden a tratar a las mujeres viendo a cómo el padre trata a la mujer más importante de sus vidas, que es la mamá. Por eso el padre tiene que estar en casa y tiene que ser un buen ejemplo, ¿no? Sí. A veces hay entornos en personas que no ayudan mucho a esto, ¿no? Y que a veces uno está aconsejando o trabajando, pero bueno, el entorno donde vive no son buenos modelos. Yo lo que aconsejaría a esta gente para generar buenos modelos y aún modelos de identificación y de imitación es buena lectura. Porque hay otro tema. Cuando uno lee una acción, en el cerebro se encienden las mismas neuronas de las cuales está leyendo. O sea, que no solamente mirando a alguien uno puede generar conductas, sino también leyendo uno puede generar conductas. Así que lecturas que tengan modelos, valores y respuestas que sean... Más, Daniel, más que ver vamos a ver una película, Robinson Crusoe, por decirte, ¿no? Sí. Y el libro. Sí. ¿Qué influye más, el libro? Las dos cosas. Las dos cosas. Si vos atendés al libro y estás leyendo, por ejemplo, el muchacho besó a la chica y después disfrutaron del viaje de luna de miel, lo que sea, ¿qué historia? Uno está viviendo esa situación con sus neuronas espejo, besando y viviendo esa situación amorosa. Lo mismo que mira una película, pero si le prestás atención a la lectura. Claro. Por eso... No, ¿sabés qué me viene a la mente? Ha salido una colección de biografías y mi señora le compró a mi nieto mayor una de esas biografías, ¿no? Y una de las cosas que me marcó a mí la vida fue leer las biografías, ¿no? Cuando era adolescente. Que eran biografías de misioneros, estoy diciendo, ¿no? Sí, En sí. este caso, cualquier otra biografía también es buena, pero me acuerdo haber leído la vida de Hudson Taylor, el misionero en la China, de Guillermo Carey, que fue a la India, y otros tantos. La influencia que tuvieron sobre mi vida esas lecturas, ¿no? Y esa influencia está dada por las neuronas espejo. Vos vivías con esa biografía lo que estaba viviendo el misionero.
lo vivías. Y empatizabas con esa persona lo que estaba pasando y el relato. Por eso a veces la lectura te puede generar una emoción tan grande que empezás a llorar, o te puede generar temor, o puede generar virtudes, hábitos, actitudes, a través de una buena lectura. Por eso creo que debemos fomentar y exponer a nuestros hijos a buenas lecturas. Sí. Se publican muchos libros hoy, pero no se lee tanto. ¿No es cierto? No se lee tanto. Bueno, ahora está la Feria del Libro, va a estar, ¿no? La Feria del Libro Infantil y... Ya está. Sí. Y creo que es un buen lugar para llevar a los chicos y exponerlos a libros, ¿no? Y el lunes que viene vamos a hacer un programa promocionando la Feria del Libro Cristiano, que se hace nuevamente aquí en Condarco, y Juan B. Justo. Lo hemos promocionado otras veces, organizado por la Editorial Logos y la Sociedad Bíblica, y la verdad es que es extraordinaria la cantidad de materiales que hay, ¿no? Y el diseño gráfico y editorial de algunas editoriales es muy atractivo para los chicos, hoy por hoy. Y eso es un valor grande. Ahora, muchas veces me dicen, mi hijo no lee. Y si no ve a los padres leer, difícil que adquiere el hábito, ¿no es cierto? Eso es cierto. Por otro lado, estimulémoslos con determinados capítulos. Un libro grande puede ser difícil, claro, pero un leer capítulo, con ellos. y leer con ellos, leer juntos, leer en voz alta, y uno representa en la mente lo que está leyendo. Lo representa a través de esto, de las neuronas espejo, y puede sentir lo que el otro siente. Qué bárbaro. Diego González de Santa Fe, un abrazo a usted, pastor, felicito por el programa, gracias. Omar de Chaco, las personas con depresión no quieren imitar o no pueden imitar. Las personas con depresión se retraen del mundo como una ostra o como un caracol, y por una etapa X, pasando porque hay un entorno que puede ser agresivo o del cual no pueden dar cuenta, se retraen del entorno que los rodea y por eso no pueden imitar a otros porque están retraídos, están muy metidos para sí mismos. Digamos, es una retracción del psiquismo, se van para adentro. Sí, como autismo. Como un descanso. A ver, yo me tapo la cabeza y me meto adentro. No autismo, sino que como que estoy durmiendo, como que estoy descansando del mundo porque el mundo puede ser agresivo o puede ser pesado o puede ser dañino en una etapa de nuestra vida, entonces nos tapamos hasta que después, bueno, esa depresión sale y uno tiene que seguir adelante. Pero es una retracción de todo el psiquismo. Norma, muy buen programa. ¿Pueden hablar del... No, puede. Yo no puedo hablar de esto. ¿Puede el invitado hablar del síndrome de Tourette? Bueno, tiene que ver con movimientos... no tiene que ver con lo que estamos charlando. No, es un daño neuronal, pero que estos movimientos no tienen que ver con imitación ni con nada por el estilo, absolutamente. Liliana de Pergamino, ¿un niño adoptado se mimetiza con los padres adoptivos? Totalmente. Así como un esposo se mimetiza con la esposa que no son de la misma sangre y los dos después de un tiempo se parecen porque están juntos, se miran, se conocen, así también los chicos con los padres adoptivos. Porque es el ambiente, es el entorno. Así como los chicos que son abandonados o los chicos en la jungla, que hay pocos pero han sido estudiados, donde no han sido ni socializados ni pudieron tener imitación con seres humanos. Bueno, vemos que con cualquier ser humano al cual uno admira y el cual uno genera influencia sobre otro puede ser imitado. ¿Cualquier ser humano y cualquier animal? Porque dijiste algo y me vino una película de un chico que se cayó en la selva y fue criado. Exacto. Y después lo llevaron a un palacio en Inglaterra y terminó volviendo a la selva porque no aguantaba vivir. Sí. O qué difícil es desarrollar el lenguaje y todo, porque no se estimuló. Hay un principio en neurología que dice que todo lo que se estimula se desarrolla. Entonces, áreas del cerebro que nosotros estimulamos, esas son las que vamos a desarrollar. Por eso, chequeemos y miremos bien a qué estamos observando, cuáles son nuestros intereses, porque estas cosas van a ir después formateando nuestra conducta, nuestros hábitos. Pensando en nuestra responsabilidad con nuestros hijos,
¿Cómo podemos ayudarlos para que ellos imiten lo bueno y no lo malo? Diciéndole que no nos imiten en las cosas malas, primero reconociéndolas y diciendo, mira, esto es malo y yo lo tengo, pero no me gusta, y lo querría sacar, pero no quiero que vos lo imites. Entonces le señalamos estas cosas, lo verbalizamos y reconocemos nuestros propios errores. Creo que eso es bueno. Y sí estimulamos, mira, esto sí tenés que hacerlo. Y es más, poder reconocer los valores y las cosas que hubo en generaciones anteriores, en abuelos o en otros, que a través del relato se van incorporando como valores para la vida del nieto, del hijo y del nieto. Todos tenemos valores buenos en nuestras raíces. A veces está que no quiero saber nada de él, y tenemos que rescatar esos valores buenos porque esas cosas pueden ser imitadas, en principio valoradas, para después poder ser imitadas. A ver, déjame que termino de leer. Sonia de Montequemado nos saluda, nos felicita por todos los programas. Anónima, alguien que manda un mensaje de texto pero no nos dice el nombre. Por lo que ha sufrido una persona en su niñez, ¿puede volverse manipuladora y violenta? ¿Cómo se supera, Anónimo, esto? No mirar a una mujer como objeto sexual. Bueno, entrenar la mirada. Yo tenía un conocido que dice, la primera mirada no es pecado, la segunda sí. Creo que todo sentido se puede transformar en un fin en sí mismo. La vista, la mirada, que sirve para captar el medio que nos rodea y para aprenderlo y comprenderlo, se puede transformar en un fin, y entonces hay gente que sale a mirar, y son los voyeristas. El gusto se puede transformar en esta capacidad de solamente satisfacer el gusto, así el tacto, así el oído. Cuando la sensibilidad se transforma en un fin, ahí aparece la sensualidad. Y esto es lo que debemos evitar, que la vista nos maneje a nosotros cuando nosotros tenemos que manejar nuestra propia vista. Claro. Chiche de General Las Heras, ¿las estructuras psíquicas son innatas o adquiridas? ¿Qué tal? Nosotros podemos desarrollar en un principio, todo lo que se estimula se desarrolla, así que vamos adquiriendo aspectos que tienen que ver con el medio, con el entorno y con el estímulo que le demos a través de los intereses y el enfoque que nosotros estamos dirigiendo a través de todo nuestro sistema nervioso. La atención, todo lo que archivamos en la mente a través de lo que atendemos, la memoria, la ideación, el juicio, el razonamiento, todo esto se va desarrollando a lo largo de nuestra vida a través de todas las experiencias positivas o negativas que nos van formateando como personas. Ahora, en el caso de los cristianos, ¿tenemos algo algún mandato, alguna sugerencia, algún consejo? Mira, vos sabés que a mí siempre me llamó la atención un texto de Pablo, una frase del apóstol Pablo, que dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y después profundiza un poco más y dice, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo. O sea que no solamente Pablo y la Biblia nos dice que tenemos que imitar a Cristo, sino que tenemos que sentir como Cristo. O sea, los sentimientos que tuvo Cristo los tenemos que sentir nosotros. Las conductas que tuvo Cristo las tenemos que tener nosotros. Y uno dice, ¿cómo puede uno imitar a alguien que no ve? Porque habíamos dicho que a través de la mirada. Pero dijimos algo más, a través de la lectura. Ahora, si nosotros, como cristianos, reconocemos que Cristo está en nosotros y vive en nosotros, cuando abrimos nuestra vida y nuestro corazón y le recibimos como Salvador, le queremos decir, Cristo, vení a nuestra vida y acompañanos. Hay una frase muy frecuente que Pablo utiliza que dice, en Cristo, estamos en Cristo, más de 200, no sé cuántas, bueno, no soy teólogo, pero muchas. En este sentido, estar en Cristo significa, pucha, yo tengo a alguien a quien puedo imitar.
Y una de las claves para poder imitar lo que Cristo siente y lo que Cristo hace es leer la Biblia. Porque si dijimos que la lectura es base para poder sentir lo que uno está leyendo, qué bueno practicar la lectura bíblica y cada vez empezar a ver cómo Cristo actuó, qué dijo Cristo, en qué situaciones Él se comportó de tal manera y poder empezar a imitarlo de mejor manera. Sí. Pues sabes que yo he conocido, no he conocido personalmente, pero he leído de alguien que se confesaba un seguidor, un imitador de Cristo, aunque no creía en el mensaje del Evangelio en términos como nosotros lo conocemos. Es decir, nosotros decimos el mensaje del Evangelio se puede ser recibido. La primera cosa que la persona tiene que hacer es arrepentirse, es decir, dejar de vivir la vida que está viviendo, renunciar a vivir en contra de la voluntad de Dios y luego creer en que Jesucristo entregó su vida para salvarlo. Bueno, esta persona decía, todo eso lo respeto, lo acepto bien, pero la verdad que me impresiona la persona de Cristo como persona, ¿no? Y yo digo, si a esta persona sentía deseo de imitar, aunque no lo tenía dentro, ni lo confesaba como Salvador, ¿cuánto más los que decimos ser cristianos, cuánto más debíamos ocuparnos, es decir, yo quiero ser como Cristo, ¿viste? Mira, en el año 1470 más o menos hubo un beato que escribió un libro que después se fue reeditando, Kempis, que se dice Imitación de Cristo. La imitación de Cristo. Hubo un poeta, Amado Nervo, Sí. que le escribió un poema a Kempis. ¿Ah, sí? Sí, y dice que cuando leyó su libro, se enfermó. ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil imitar a Cristo si uno no tiene a Cristo. Claro, claro. Es muy difícil. Para poder imitar a Cristo, vos tenés que tener a Cristo. Y Cristo tiene que ser el centro de tu vida, a quien vos valorás, atendés, lo respetás y lo sentís. Entonces, es más fácil No, definitivamente. cuando uno tiene a Cristo en su vida que imitarlo a través de un esfuerzo. Claro. Se enfermó, dice Amado Nervo. Si vos lees el poema de Amado Nervo que dice a Kempis, en su poema, dice, bueno, me enfermé, porque no puedo imitar a Cristo. Para imitar a Cristo hay que tener a Cristo. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Arrancamos con el Mundial y mirá dónde terminamos. Mirá, terminamos en Amado Nervo. No, en la imitación de Cristo. La mejor manera es, como vos dijiste, dejarlo que Él entre y tome el control de nosotros, y ya diría luego Pablo, y vivo, no ya yo, más vive Cristo en mí, ¿no? Es la meta a la que todo cristiano debe aspirar. Mañana viene el pastor Daniel González y va a ser, como todos los jueves, un programa brillante. La gente llama, pregunta, ¿qué hago con la tarjeta de crédito? ¿Cómo hago para sacarme esta deuda? Bueno, Daniel es brillante lo que hace. Y el viernes vamos a tener un programa muy esperado por muchísima gente. El Cuarteto Amanecer viene y nos va a deleitar con sus canciones. Lo vamos a tener aquí con nosotros. Así que yo me despido hasta el viernes, pero usted no se olvide, mañana La Puerta Abierta sigue para Canal Luz y todos los canales del mundo que nos roben. Estamos más que contentos de que este programa se vea, no lo cobramos. Pero no tiene nada que ver con el jugador de fútbol, ¿no? No. Robin. No. Qué bueno que eres, ¿eh? Es bueno, es bueno. No. Así que, si hay una radio que quiere pasar este programa, páselo. Si hay un canal de televisión que quiere pasar este programa, páselo. De gracia recibimos, de gracia damos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.